Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Felipe Hernández del Ángel y soy estudiante de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. El día de hoy les presentaré mi análisis literario de La Cena de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes Ochoa nació el 17 de mayo de 1889 en Monterrey, México. Su padre era el general Bernardo Reyes. Era por entonces gobernador del estado de Nuevo León y su madre es doña Aurelia Ochoa de Reyes. Estudió en la escuela Manuela G. Viuda de Sada, el Instituto de Varones de Jesús Loreto y el Colegio Bolívar, y el bachillerato en el Liceo Francés de la Ciudad de México, y estudió Derecho en esa ciudad. En 1909 fundó conjuntamente con otros escritores como Pedro Enríquez Ureña, Antonio Caso y José Vasconcelos Calderón el Ateneo de la Juventud. Cuando tenía 21 años de edad, publicó su primer libro, Cuestiones Estéticas. La Revolución Mexicana de 1910 trajo funestas consecuencias a la familia Reyes. Una vez asentados los vientos de la Revolución, la fama de Reyes en Europa llegó a México y el gobierno lo incorporó al servicio diplomático. Fue nombrado segundo secretario de la Legación de México en España, encargado de negocios en España, ministro en Francia y embajador en Argentina hasta 1930. Después fue enviado a Brasil y en abril de 1939 presidió la Casa de España en México, una institución fundada principalmente por refugiados de la Guerra Civil Española y que después se convertiría en el prestigiado Colegio de México. Fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Reyes se convirtió en el principal animador de la investigación literaria en México y uno de los mejores críticos y ensayistas en lengua castellana. Murió en 1959 en Ciudad de México, víctima de una afección cardíaca. Forma. Es un cuento escrito en prosa relatado en primera persona, que pertenece al género narrativo, que se incluyó en el libro El plano oblicuo, publicado en 1920, que contiene otros 10 relatos más. El relato se encuentra entre el surrealismo y el realismo mágico, porque trata de expresar el subconsciente con la inclusión de elementos fantásticos en la narración. Fondo. Tema. Propuestas de tema. El bucle infinito al cual está condenado a pasar Alfonso por el resto de su vida. La pesadilla por la que tiene que pasar Alfonso al repetir muchas veces lo mismo. La delgada línea entre el mundo real y el mundo mágico, y la mezcla de estos. Ahora pasemos al argumento. El personaje de Alfonso corre por calles desconocidas, hasta lograr llegar a una puerta, cuando escucha 9 sonoras campanadas que estremecen la noche. Es invitado a una cena por 2 mujeres desconocidas, madre e hija. La invitación estaba hecha, y el personaje se siente intrigado y al mismo tiempo agradecido, por lo que decide asistir. Le abre una mujer a la que Alfonso no alcanza a reconocer, que al abrir le dice: «Pase usted, Alfonso». Es conducido por Amalia, pasando por un vestíbulo que señaló decepcionante, diminuto, frágil y sin elegancia. Pero llegando al salón principal encontró lo que buscaba con sillas grandes, tapices elegantes, espejos, chimeneas y jarrones, en donde lo esperaba una señora de la tercera edad, llamada Magdalena. La cena transcurre en charla y comentarios. Alfonso comienza a relajarse, pero después las cosas siguen de otro modo. Las frases de las mujeres parecen volverse una petición. La mujer joven se hace cargo de las palabras y acaba siempre por suspirar, mirando sobre la cabeza de Alfonso. Acá es cuando Alfonso empieza a sentirse extraño. Es tal la insistencia de Amalia de mirar sobre el protagonista que lo hace voltear una y otra vez hacia atrás, esperando encontrarse con alguien más, pero no hay nadie. Deciden continuar la charla en el jardín. En la oscuridad de la noche pudo adivinar un jardincillo breve y artificial, como el de un camposanto. Las mujeres les describen las flores que Alfonso observa y no se encuentran allí, al grado de que el personaje comienza a confundir las palabras de las mujeres con su fantasía. Flores que muerden, flores que besan, tallos que se arrancan de raíz y trepan como serpientes a los cuellos, y todo lo anterior hace que Alfonso se quede dormido.
Al despertar, sigue sentado junto a las mujeres, que continúan charlando, ignorando su presencia, resignadas a tolerar su mutismo. Y es cuando se da cuenta de que los rostros de las mujeres, ante una luz, flotan en el aire, sin cuerpo. Ellas hablaban de aquel capitán de una explosión que lo dejó ciego. Y Alfonso no entiende cuál ha sido la razón por la que le dicen esto, cuál ha sido el motivo de que lo invitaran a cenar. Las mujeres lo cargan como si fuera un inválido y vuelven a la casa para mostrarle un retrato. Y se da cuenta de que es él mismo, el personaje de aquel retrato, como si viera un espejo, como si fuera su caricatura. Las mujeres lo miran con piedad y corre de nuevo por calles desconocidas, hasta lograr llegar a una puerta, cuando escucha 9 sonoras campanadas que estremecen la noche. Espacio. La historia inicia en una calle sola y con poca iluminación. Después de pasar por ahí, Alfonso entra a la casa de Magdalena y Amalia, donde se desarrolla la mayoría del cuento, además de un jardín que tiene poca iluminación. Tiempo. El tiempo que se utiliza en el cuento es bastante confuso. Percibo que el que se usa es el tiempo cronológico. Sucede en la calle oscura a las 9 de la noche, llegando a esa hora a su destino. Después la cena y la visita al jardín tardaría alrededor de 1 hora. El tiempo que pasa dormido no se conoce, pero con el final de la historia vuelve a comenzar todo de nuevo. Por lo tanto, tiene una estructura circular, en donde al final conduce de nuevo al principio, poniendo al personaje de nuevo corriendo por calles desconocidas. Implica un tiempo sin tiempo. Todo se repite, se anula en la identidad cotidiana. En la escena, el protagonista se identifica con el retrato del final. Recobra entonces la memoria, recobra su identidad. Y así todo tiene que reiniciarse. De lo contrario, el tiempo se volvería lineal. Desde el principio es notoria la circularidad. En cada instante surgían glorietas circulares. Tales glorietas nos anuncian el tiempo circular del cuento, pero también lo hace el reloj, la luz que cobraba elegancia irreal, y sobre todo la siguiente clave. Corría frenéticamente mientras recordaba haber corrido a igual hora por aquel sitio y con una ley semejante. En el cuento se dice que solo es una corazonada o algo similar. Al final, sabemos que es verdad. Alfonso se halla atrapado en el tiempo, condenado a repetir sus actos para siempre. Pasando a la acción, tener una estructura circular que se repite no te exenta de tener una exposición, un nudo y un desenlace. En la exposición nos presentan al protagonista caminando por una calle en la noche, escuchando las 9 campanadas, llegando tarde a una cena que le habían invitado, llegando a su destino y entrando a la casa. El nudo. Se nos presenta Magdalena y Amalia, y después de eso empiezan a cenar. Terminando de cenar, van al jardín, donde el protagonista se duerme por las palabras de las mujeres. En el desenlace, el hombre se da cuenta que las mujeres no tienen cuerpo, y lo llevan a un retrato idéntico a él. El hombre sale corriendo de la casa, caminando por una calle en la noche, escuchando de nuevo 9 sonoras campanadas. Pasando a los personajes, este cuento solo cuenta con 3. El personaje principal y protagonista de la historia es Alfonso. Como personajes secundarios serían Doña Magdalena y Amalia. Se podría contar al general del que hablan las mujeres como un personaje ambiental, pero como al parecer solo son un reflejo de Alfonso o algo parecido, decidí no contarlo como tal. Ideas. En este cuento las ideas son de tipo filosófico. Considero que Alfonso Reyes trata de hacer que el lector se confunda totalmente. No se aclara si Alfonso está atrapado en una clase de bucle infinito o si en realidad todo lo que contó no pasó y lo imaginó todo. Lo que en realidad pasa queda a interpretación del lector. Técnicas literarias. El cuento de la cena está narrado en primera persona. En todo el tiempo el relato predomina el narrador directo, porque se permite que los personajes se comuniquen mediante el diálogo, y es eficiente porque solo conocemos el punto de vista del narrador. Interpretación y conclusión. La cena de Alfonso Reyes
Es un cuento escrito en prosa relatado en primera persona, que pertenece al género narrativo, que se incluyó en el libro El plano oblicuo, publicado en 1920, que contiene otros 10 relatos más. El relato se encuentra entre el surrealismo y el realismo mágico. Trata un tema bastante interesante y confuso. Si tratas de entender el cuento en la primera sería bastante difícil. En ocasiones toma un tinte de terror, por las calles oscuras, el jardín con rosas que te besan o que te comen, y el final que impacta, con Magdalena y Amalia suspendidas en el aire. En lo personal fue bastante confuso al principio, pero después de leer varias veces puedes entenderlo y darle un significado propio. Cada lector puede darle un sentido a la historia. Alfonso está atrapado en un ciclo sin fin, o en realidad todo eso nunca pasó y lo sucedido es producto de su imaginación. Alfonso es un protagonista bastante misterioso. Al principio parece una persona normal y corriente. Todo lo que sucede al principio y al final nos hace pensar eso. Pero al ver el retrato nos genera duda de quién es él en verdad. ¿Es el capitán del que tanto hablan las mujeres al final? ¿O solo es alguien parecido que fue confundido? ¿Por qué fue condenado a eso? ¿Él está realmente condenado? Las calles oscuras por las que pasó son alguna clase de portal que lo condujo a la casa de Magdalena y Amalia. ¿Quiénes o qué son Magdalena y Amalia? ¿Ellas también están condenadas a recordarle a Alfonso su pasado? ¿O ellas son las condenadoras? Como ven, este cuento tiene bastantes incógnitas que deja sin resolver, pero aún así es bastante entretenido. En conclusión, este cuento de Alfonso Reyes es bastante sorpresivo, y como cuenta con 3 personajes, hay muchos que se desconocen si están vivos o no. Nos hace reflexionar sobre si lo que leímos pasó en realidad, o solo es una extraña pesadilla. Mantiene al lector atento sobre lo que va a pasar, y haciendo que el lector piense si él también está encerrado en un bucle infinito.